Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos. Sean muy, pero muy bendecidos en esta mañana. Que el Padre les arrope, les guarde y les prospere grandemente. Que esta mañana, como hasta ahora lo ha sido, siga siendo de bendiciones en su vida, fortaleza y edificación. Les pido y les invito a tomar asiento para que demos entonces comienzo a esta santa reunión. Así como nuestro pueblo ciñó sus lomos, dejando Egipto, así como nuestro pueblo ciñó sus lomos, manos y caminará con nosotros a través del desierto de este mundo y nos guiará a la nueva Jerusalén, donde viviremos con Él por siempre. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Glorificado seas tú en esta hora, Padre Santo, que nos has dado la bendición especial, grande y maravillosa de la libertad. Hemos sido libertados, Señor, con propósito. Y ese propósito, Señor, es que hoy tu pueblo Israel viva una vida conforme a la Torá. Una vida conforme a tus mandamientos, Señor. Que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida, dejando todo pasado atrás, toda envidia, todo rencor, todo aquello que nos ataba a ese Egipto que hemos dejado atrás. Así como nuestro pueblo Israel en aquel momento histórico ciñó sus lomos y dejó Egipto por siempre y para siempre. Así también hoy nosotros, como tus hijos, dejemos ese Egipto que nos esclavizaba, ese pecado que nos esclavizaba, y hoy
caminemos a través del desierto de este mundo, Señor, conforme a tu Torá santa y maravillosa. Hoy con una resonancia, hoy con un énfasis tremendo y maravilloso a través de tu Hijo amado Yehoshua, ese que nos ha mostrado el camino, como Moshe guió al pueblo a través de tus ordenanzas. Que hoy nos dejemos guiar por tu Hijo amado Yehoshua, para tomarnos de las manos contigo, Señor, y caminar en este mundo, en el desierto de este mundo, con el firme propósito de ser guiados hasta la nueva Jerusalén, donde viviremos, donde reinaremos con Él por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos por los méritos de Yehoshua. Amén y amén. Bendito es nuestro Elohim, que nos ha creado para su gloria. Bendito es nuestro Elohim, que nos ha creado para su gloria. Aleluya, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Elohim, que nos ha creado, que nos ha hecho para su gloria, honra y honor, y nos ha dado una Torá bendita. Y no solo la ha dado, sino que hoy, a través de los méritos de su Hijo amado Yehoshua y por la obra bendita del Ruach HaKodesh, la ha implantado en nosotros, en nuestros corazones, para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte con mis hermanos. Gracias, Señor, por no rendirte con tu pueblo Israel. Porque a pesar de que hemos hecho lo malo delante de ti,
Hoy tú nos has dado la bella y preciosa oportunidad que podamos redimirnos, no a través de nuestros méritos, sino a través de los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Y hoy ser parte de este pueblo y tener esta bendición especial de poder hacer tu voluntad, de tener parte y arte en tu reino, en tu pueblo, ser responsables del cumplimiento de cada uno de tus mandamientos, Señor, y servirte a ti en espíritu y en verdad. Qué gran privilegio, Señor, que hoy en esta mañana queremos resaltar y valorar, Padre, y queremos expresarte todos juntos en unidad que te amamos y que queremos servirte, Señor, con amor, no por imposición, sino con amor, con ganas, con vehemencia, con fuerza y pasión, sabiendo, Señor, que tú has sido el que lo ha dado todo por nosotros. Hoy nosotros queremos dar todo por ti también. Toda nuestra vida te la dedicamos a ti, Señor, en ofrenda, en alabanza, en gloria y honra y honor a ti, Señor, por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua el Mesías, quien murió en ese madero, Señor, para darnos hoy a nosotros esta bendición especial, que no nos cansamos de recordar, que no nos cansamos de agradecerte, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos por los méritos de Yehoshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, Shabbat Shalom nuevamente, dándole gracias al Padre por este momento tan especial, un momento condensado, un momento corto pero especial, donde podemos aprovechar en espíritu y en verdad de poder cantarle al Padre, honrarle a Él, porque no hay otro como Él, quien podamos hacerlo. Por ello le damos gracias a nuestro Padre por estos momentos especiales. Momentos consecutivos. Comenzamos con la oración de Shaharí, bien temprano a las 9, posteriormente la Avodat Torah, y ahora esta administración de cantos. Y bueno, todo nos queda aquí, todavía falta. Nos falta la porción de esta semana que ya hemos venido leyendo también consecutivamente todos los días de la semana, 6 días de la semana sin faltar, con la, vamos a decirlo, la colaboración, con el puesto de grano de cada uno de los ministros, líderes de esta congregación semanalmente a través de ese ministerio tan precioso como lo es la oración de la mañana de Shaharí, que tenemos esa bendición cada mañana de poder leer. Lo primero del día es para nosotros leer la porción de la Torá que tenemos y que ella vaya ahí haciendo mella, hueco, marca en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo. Así lo queremos seguir haciendo y queremos pedirle al Señor que siga teniendo paciencia con nosotros. Amén. Pero nosotros también poner de nuestra parte para que cada día sea mejor y que nuestra relación con el Señor, bueno, cada día sea preciosa y hermosa. Bueno, Parashá 38, en su tercera parte, cerrando esta porción, la porción de Koraj, ya lo vimos, una porción con unas incidencias muy, pero muy fuertes, porque tiene que ver con actitudes, con acciones del ser humano que no corresponden a lo que el Padre ha ordenado, pero gracias al Padre que Él, en su soberanía, se reserva ese derecho de corregir, ese derecho de disciplinar, de hacer todo para el bien del pueblo de Israel. Aunque surjan pérdidas, surjan situaciones donde hemos visto gente muriendo lamentablemente, pero el Señor está allí y como decimos nosotros aquí, no es que el Señor va a tomar el control. Decir Señor, muchas veces lo decimos es por decirlo, pero no es la verdad. No es la verdad que le digamos al Señor, Señor, toma el control. Siempre lo tiene y siempre lo tendrá. Nunca lo ha perdido ni lo perderá. Aunque, por supuesto, a nosotros como humanos parezca que el tren se
se salió del riel y que esto es un desastre y que esto no tiene compón ni remedio. Eso es muchas veces lo que a nuestros ojos parece, pero no es así. Si lo vemos del otro lado, del lado del Eterno, de los ojos del Señor, el Señor está tranquilo porque Él tiene todo bajo control. Y todas las cosas, dice en la Escritura, funcionan para bien a los que aman al Señor. Bueno, ese es entonces el preámbulo que nos sirve para abordar esta última parte de esta parashá número 38, parashá Corat, que estaremos estudiando el capítulo 18, desde el versículo 5, que ahí fue que quedamos, hasta el versículo 32. Bueno, le pido disculpas a todos si les afecta que no me mueve, pero la gente de audiovisual nos tiene medido, nos pide que no nos movamos tanto para no mover tanto las cámaras, ¿ok? Ese es el detalle. La semana pasada, me dice, no se pueden mover tanto, por favor, los moré. ¿Por qué? Porque eso nos genera pues que tengamos que tal. Entonces, vamos a ser obedientes, a quedarnos aquí quietecitos. Si mal me muevo, tengo que moverme hasta aquí, para que la cámara no se nos entote, no se nos vaya a distorsionar. En función, no a los que estamos acá, porque los que estamos acá estamos en vivo y en directo. Estamos viendo, como dirían por ahí, el juego desde aquí. Y nada mejor que se ve desde aquí, ¿verdad que sí? Pero sabemos que hay hermanos que no han podido venir, entre ellos mi esposa, que hoy no ha podido venir porque, tiene el periodo menstrual y le ha venido con bastante fuerza y dolor, y está allá en la casita, pero está pegadita ahí escuchando para aprovechar toda esta porción. Así sé que muchas y muchos están en la casa porque no han podido venir y otros que no están aquí y que también están pegaditos allí al monitor, al teléfono, al televisor, a lo que sea, a la pantalla, para estar pendiente de lo que aquí hoy se transmita para bendición. Así que por ellos también lo hacemos, para que ellos tengan una imagen lo mejor y puedan aprovechar 100% lo que desde aquí se ministra, que no es nosotros, que no somos nosotros, que es el Señor. Así que saludos a nuestros hermanos que están conectados, a todos los que están en la red y que recibirán esta palabra de bendición. Los escritos apostólicos tendremos Ibrín capítulo 7, 1 al 7, un texto que hemos estudiado ya varias veces, y la Haftará, el profeta Malají, capítulo 3, versículo 8 al 15, también un texto, si se quiere, trillado, pero que necesario volverlo a ver y volver a hacer las capitulaciones correspondientes para este tiempo. Escritos apostólicos. Sefer Ibrín, capítulo 7, versículo 1 al 7, o lo que conocemos en las versiones como el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Versículo 1 al 7 de este capítulo 7. Dice, porque este Malquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra preciosa de Ibrín 7, 1 al 7, donde se nos habla pues de esta figura que ya nosotros hemos estudiado, hemos dado luz sobre la figura de Malquisedec, pero nos interesa en gran manera lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 de Sefer Ibrín 7? Considerad. Esa expresión considerad nos llama la atención. ¿Nos llama la atención a qué?
a estar atento a lo que se está enseñando, a lo que se está impartiendo. Dice, considera pues cuán grande era este. Hablando de este Malquisedec, de este rey, como dice Sefer Ibrim, de justicia, pero también rey de Shalem, es decir, rey de paz, un rey justo y de paz, que por supuesto tiene una sombra muy, pero muy fuerte y afirmada ¿en quién? En nuestro Malquisedec, en Yehoshua, el Mesías. Ese rey de justicia y rey de paz al que estamos esperando para que implante ese reino de justicia y de paz. Y dice, consideren cuán grande era este, a quien Abraham. Fíjense que estamos hablando de gente que grande. Dentro del Abgor beisbolístico, estamos hablando de grandes ligas. Malquisedec, Abraham, ¿qué son? Grandes entre los grandes. Grandes ligas. Y dice, consideren cuán grande era este, que aún otro grande, tan grande quizás como él, se toma la molestia, se toma, ¿verdad?, la responsabilidad, dice, de darle el diezmo de lo mejor del botín. Abraham le entrega el diezmo a Malquisedec. A Malquisedec. Por ahí nos podemos encontrar a cualquiera que quiere encontrarle la quinta, el gato o la mesa, o como ustedes quieran decirlo. ¿El gato tiene cuántas patas? 4. 4 patas. No tiene 5, pero hay alguien que le quiere encontrar la quinta. Hay alguien que quiere encontrar la quinta y que dice, no, ahí no quiere decir en ese texto que está ¿dónde? Sefer Ibrim no está inventando esto, lo está diciendo ¿de dónde? Del relato de la Torá en Bereshit. Bereshit 14, ¿verdad?, nos habla de este encuentro. Y algunos dicen que no, que fue al revés. Que fue Malquisedec el que le da el diezmo a Abraham. Cosa que no compagina, no tiene ningún sentido esto. Porque no es Malquisedec el que está yendo a la guerra. Es Abraham el que está yendo a la guerra. Entonces hay muchos elementos, pero hay gente, bueno, que trata pues de buscarle la vuelta a esto para decir algo que fascine o que vaya en contra de lo que está ya dicho y crear así una situación, ¿verdad? Pero no es lo que el texto dice. El texto dice que fue Abraham el que le dio los diezmos a Malquisedec. Porque ¿quién es este Malquisedec? El representante de Elohim. No es Elohim, ya nosotros lo vimos. No es el Mesías, Yehoshua. No es una teofanía, no es nada de eso. Es el representante de Elohim en ese momento. El agente para el mundo en el momento de Abraham. Y Abraham, obediente y respetuoso, ¿qué hizo? Honró esa figura y le entregó los diezmos. Le entregó los diezmos. Y esto involucra ¿a quién? Directamente proporcional ¿a quién? A Leví. Porque en esta porción estaremos hablando que a Leví, la tribu de Leví, se le dio esta bendición de recibir los diezmos del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Ahora nos damos cuenta que esto de diezmo, que es un tema muy fuerte, muy álgido, porque tiene que ver con los bolsillos. Y dentro del cristianismo siempre dijimos y nos dimos cuenta que lo último que se convierte en una persona, ¿qué es? ¿Qué es? El bolsillo. ¿Por qué? Porque es un tema fuerte. El dinero es algo que no sobra. El dinero es algo que más bien falta. El dinero es algo sumamente delicado. ¿Por qué? Porque implica hasta perspicacia o suspicacia de decir, vete, me quieren quitar mi dinerito, me quieren quitar mi plata.
Entonces la gente va a las iglesias y entonces el pastor habla del diezmo y ¿qué dicen? No, ese es el pastor que me quiere quitar mi plata. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas, quizás ha habido mucha mala praxis también con todo esto que ha dañado. Pero nosotros no nos podemos llevar por eso. Nosotros nos tenemos que dejar llevar por lo que la palabra establece. Y aquí está la palabra estableciendo esta verdad tan grande. Y sigue hablando y dice algo importante. Dice, y en verdad los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo. Fíjense, tienen mandamiento de exigir. Ellos deben exigir a Israel los diezmos. ¿Por qué? Porque eso funciona dentro de la Torá como el pago por el servicio que ellos prestan en la tienda de reunión. Si nosotros evaluamos, amados hermanos, esto nos damos cuenta que el servicio en la tienda de reunión en Israel era lo más importante. Era el trabajo más especial, era el trabajo más importante. Y no solo los hijos de Leví, ni los sacerdotes, que también eran hijos de Leví, pero tenían una misión todavía un poco más ulterior, más especial, ¿verdad? Ellos tenían esa bendición y estaban dentro de esto. Pero, ¿qué pasa? Que esto va a redundar en la bendición de todo el pueblo, como lo vamos a ver y lo vamos a leer. Dice al final, pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham, hablando de Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Eso es lo que el Señor ha establecido, porque eso va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el eterno. ¿Hay alguien mayor que el eterno? No. Todos entonces debemos ser bendecidos. Y ahí la expresión bendecido tiene que ver ¿con qué? Con el Teilín 91. ¿Y qué es el Teilín 91? Cobertura. Cobertura. ¿Quién da cobertura? El eterno. Él es el mayor, el que bendice es el que da la cobertura. El Padre nos da la cobertura a todos. Pero cuando todos estamos dentro de este lineamiento tan especial que se genera en la obra del Eterno. También encontramos en Malají, en el capítulo 3, versículo 8 al 15, un texto que nos habla de esta situación. ¿Pero cómo? Ahora en modo de reprimenda. Ya sabemos que a nadie le gusta la reprimenda. ¿A quién le gusta que lo regañen? Si yo mandara a hacer una fila aquí para que el que le gusta que lo regañe agarre su puesto, yo creo que nadie se para, ni yo mismo. Nadie le gusta que lo regañe. Pero sabemos que la reprimenda y el regaño son ¿para qué? Para bien y para bendición. Y hoy estamos nosotros aquí es porque nos hemos dejado regañar. Porque en algún momento el Señor nos ha regañado y nos ha disciplinado para mantenernos. Porque es mentira. Y vamos a estar claros, es mentira. ¿Y qué es mentira? Que aquí somos perfectos. Y que aquí nunca nadie ha errado. Todos hemos errado, dice la Escritura. Y como erramos, entonces ¿qué necesitamos? Corrección, que se nos regañe. Ahí es donde tenemos que ver y visionar el crecimiento espiritual que debemos tener para seguir adelante. Ahora, ¿qué nos dice Malají? El profeta Malají dice, ¿robará el hombre Elohim? Surge la pregunta. Eso es imposible, amados hermanos. Vamos a estar claros. ¿Quién puede robar al Señor? Nadie. El Señor no necesita policía, no necesita escolta, no necesita anillos de seguridad, espías, ni nada de eso. Nadie puede robar al Señor. Nadie. Pero cuando el profeta pregunta en ello, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes me han robado. ¿Pero de qué manera? ¿De la manera común y corriente como visionamos nosotros que se puede robar? ¿Ah? No es de esa manera. Es de otra manera. ¿Cómo entonces nosotros o el pueblo en aquel momento histórico robó al Señor? Y hoy nosotros también pudiéramos robarle. Ahora, no nos encajonemos no solamente con la parte material.
no solo es el dinero, no. Seamos nosotros generosos con esto y con nosotros mismos a visionar un poco más allá. No solo el dinero, no solo el diezmo, no solo, ¿verdad? Lo material, también lo espiritual. El tiempo que le dedicamos al Señor y todo eso. Ahí también pudiéramos estar robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y dice la Escritura, en los diezmos y en las ofrendas. En esta ocasión el Señor es claro, tajante, y les dice, ustedes me están robando en esto. Sí, ni habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Ahora, si ya es un problema que particularmente alguien esté en esta situación, imaginémonos nosotros que esto sea colectivo. Entonces se desata una situación insostenible. De ahí entonces que el profeta tenga que hablar, tenga que decir, tenga que expresarse. ¿A quién? A la nación entera, porque la nación toda está robando al Eterno. Y esto es un problema estructural. No le están robando al fisco, no le están robando a otro, no le están robando a una persona, le están robando al creador del universo. Esto es el acto más grave que se puede cometer. ¿Ve? Y entonces, ¿qué dice el profeta? El profeta no se queda en el problema. El problema está identificado, ¿verdad que sí? Ustedes me están robando. Ustedes me están robando. Ese es el problema. Ahora vamos entonces a la solución del problema. No podemos seguir gastando recursos ni tiempo en el problema. Ahora tenemos que ir inmediatamente a la solución del problema. ¿Y cuál es? Versículo 10 dice, traigan o traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esa es la solución. Esa es la solución. Y esta es una solución rápida y segura. Y que se puede hacer. Que no está lejos. Solo, ¿qué necesita? Como decía un amigo, lo que falta es voluntad. Si usted pone la voluntad de querer hacerlo, hágalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que en un momento fue una tragedia, pasa a ser una bendición, porque usted ha transformado con su acción. Yo he transformado con mi acción y he convertido la tragedia en bendición. Y he convertido el llanto y el lamento ¿en qué? En danza, en gozo, en alegría. Y el Señor dice, y probadme luego en esto, dice Adonai Sebaot, si no os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y en esa sobreabundancia, ¿qué va a venir? Que va a venir la danza, la alegría, el gozo, porque el Señor nos prosperó. El Señor nos bendijo. Pero el otro escenario está robando a Elohim. ¿Qué ha traído? Maldición. ¿Qué pasó con los cielos? Los cielos se cerraron. Cuando el pueblo hizo esto, los cielos se cerraron. Se hicieron de hierro, de metal. Y las bendiciones se cerraron y se trancaron. Pero esto funciona de esta manera. Si nosotros damos un paso en positivo hacia adelante al Eterno, la bendición viene. Si nosotros nos retraemos y damos un paso negativo hacia atrás, la bendición se detiene. Pero se activa también la maldición. Y dice la Escritura entonces, os alejaré al devorador, versículo 11, y no os destruirá del fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo. Dice Adonai Sebaot, y todas las naciones os llamarán bendecidos, porque seréis una tierra deleitosa, dice Adonai Sebaot. Duras han sido vuestras palabras contra mí, dice Adonai. Sin embargo decís, que hemos hablado contra ti.
Habéis dicho, vano es servir a Elohim. ¿Qué provecho tiene el guardar su mandamiento y que andemos afligidos delante de Adonai Sebaot? Por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios y decimos que los hacedores de maldad prosperan y que los que provocan a Elohim quedan impunes. Ahora, si llegamos a ese estado donde ni aun el hecho de que la tierra sea estéril, que la vid del campo no dé su fruto, que los cielos se cierren y no nos percatemos que es Adonai el que está enfrente de nosotros para llamarnos la atención y mostrarnos que ese no es el camino, sino que el camino es de reconocer nuestros errores, pedir perdón y activar rápidamente, inmediatamente, la acción que el Señor nos está pidiendo. ¿Para qué? Para que se abran esas ventanas de los cielos y venga abundancia en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero si tomamos este camino que tomó el pueblo, diciendo, ¿dónde te fallamos? ¿Qué hicimos? No, todo lo contrario. Servir a Adonai es vano. Y más bien vamos a felicitar ¿a quién? A quien lo está haciendo mal. Por supuesto, esto no es el pueblo de Israel que el Señor quiere. Este no es. Y nosotros no somos este pueblo. Amén. Y le damos gracias al Señor por ello, porque aquí estamos y estamos luchando para ser fieles todos los días. Y que esto sea evidente también en nuestra vida y en nuestros corazones. Continuamos. Ya vimos en la pasada parashá 3 puntos importantes como fueron señales, las planchas o las planchas de bronce, producto de los incensarios que fueron de aquel problema de Coraj. Y vimos la vara reverdecida, señales tan evidentes que no debió quedar nadie en Israel sin verla. Segundo, el establecimiento de diferencia entre 2 grupos. ¿Cuáles grupos? Los muertos y los vivos. Se hizo la diferencia porque Aarón, el Cohen Gadol, se puso en medio de ellos para evitar que aquella plaga cobrara más muertos. Sin embargo, cobró una gran cantidad, 14,000. Y tercero, la intersección de Aarón como sumo sacerdote, como líder, como responsable para salvación. Tomando entonces la posición, como ya lo decía, y bien lo decía nuestro Morey Yedael, tomar esa posición del Mesías, como ungido, como agente del Señor, para detener la plaga y traer la salvación. Ahora nosotros esos términos los entendemos porque esos son los términos que habla el Nuevo Testamento o los escritos apostólicos, como bien lo conocemos. Y por lo tanto para nosotros no es extraño todo esto. Ahora, hoy veremos la habilitación del grupo sacerdotal, por supuesto junto con los levitas, dándole el Señor a este grupo sacerdotal y a los levitas la mayor de las responsabilidades, la responsabilidad de sostener y guiar espiritualmente al pueblo de Israel. Por lo tanto, esta parashá se torna muy, pero muy importante porque estaremos viendo esta habilitación que contiene elementos muy puntuales y especiales que vamos a ver rápidamente. Ahí lo tenemos. 7 elementos como son la responsabilidad, regalo, dotación, prioridad, dependencia, compromiso y entrega. ¿Ve? Que vamos a tener entonces para esta porción y los vamos a ver uno a uno. Comenzamos entonces de una vez y leemos como preámbulo a estos 7 elementos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6. Rav Shaul escribe y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. No podemos ignorar, no debemos ignorar, mis amados hermanos, que nuestros padres allá en el desierto recibieron la protección del Creador. Cuando nosotros leamos todas estas líneas, toda la Torá, toda la historia del pueblo de Israel, no podemos ignorar esto porque esto es muy trascendental.
Porque así como ellos pasaron situaciones difíciles, hoy también nosotros las pasamos y las vamos a seguir pasando. Ahora, ignorar eso puede llevarnos a nosotros hoy a olvidar la verdad del Eterno de que el Señor es el que está al control de todo. Porque así como ellos todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, así también nosotros. Tiene que ver entonces esto con esa protección especial del Eterno que no va a dejar a su pueblo en ningún momento. Porque el Señor sacó a Israel de Egipto no para llevarlo a morir al desierto, como dijeron muchos de los hijos de Israel y de los extranjeros que habían salido con ellos. No, ese no es el propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor para con nosotros? Llevarnos hasta la tierra prometida. Como decía el canto al principio de la administración, la nueva Jerusalén. Irnos con Él, guiados a esa nueva Jerusalén que representa el reino de Adonai. Así es. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero Adonai no se agradó de la mayoría de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que estemos atentos, sepamos cómo son las cosas, pero sobre todo esta última parte que está en negritas, en negrilla, para que nosotros aprendamos a comportarnos y no caigamos en el mismo lazo que ellos cayeron y que llevó a que cayeran tendidos uno por uno en el desierto, porque Adonai no se agradó de ellos. Y como dice Sefer Ibrim, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservación del alma, para agradar a nuestro Padre que está en los cielos, que nos llamó. Así también, por eso dice él, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es para nosotros el ejemplo. ¿Y ese nosotros quiénes son? Cada generación. Cada generación. Hoy nos toca ser ese nosotros. Mañana a la generación que venga. Y cada uno, cada generación, apropiándose de la responsabilidad que tiene delante del Creador. De no vivir vidas vanas, codiciosas y pecadoras. Sino todo lo contrario. Ver el ejemplo y buscar el camino correcto del Eterno. Responsabilidad. Bamidbar 18:1 dice, entonces Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo, llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Cuando hablamos de estos términos, es evidente que aquí se está hablando es de responsabilidad. Aarón está siendo ungido, está siendo puesto como aquel responsable por un elemento tan prioritario, tan trascendental para el pueblo de Israel como lo es el Mizcán. Pero no es el Mizcán solamente, es todo lo que tiene que ver con el Mizcán. Es más, es el Señor. Porque cuando hablamos del servicio Mizcán, no estamos hablando de un servicio para un hombre, estamos hablando de un servicio para el Eterno. Y Aarón ha sido escogido para llevar esta responsabilidad tremenda. Leamos lo que dice la versión Kadosh de este versículo 1, capítulo 18 de Bamidbar. Dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio como Kohanim.
Entonces ellos tenían que estar pendientes, atentos a todo este servicio. Para ello, ¿qué hizo el Señor? Los consagró. Ya vimos en porciones pasadas cómo se dio esa consagración de los sacerdotes, de los levitas, ¿cómo fue? Por todo lo alto. Por todo lo alto en el sentido de investidura, de responsabilidad. Ellos iban a llevar esta misión de que en Israel, que no es cualquier pueblo, es el pueblo escogido, es el pueblo elegido, se diera el servicio propicio para el Padre, para el Señor de señores. Ahora, ¿qué había que guardar? ¿Qué había que hacer? Estar pendiente de cada uno de los detalles. Ahora, sabemos que en algún momento, alguno de ellos, ¿qué iba a pasar? Iba a fallar. Pero aquí el propósito, como dice nuestro Roe Nahum, no es que no nos peguen. Aquí el propósito, ¿cuál es, Roe? O la idea. Es que nos peguen menos. ¿Y por qué nos van a pegar menos? Es porque nos vamos a equivocar menos. Es porque vamos a errar menos. ¿Y por qué vamos a errar menos? Es porque estamos conscientes que la responsabilidad que tenemos no es cualquiera y yo debo estar muy, pero muy atento. Atento. Ahora, si en un momento algo se me pasó, si algo se te pasó, ya no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Corregir y seguir hacia adelante. Porque esa responsabilidad no es de un momento, ¿es de cuánto? Es de todos los días. Porque está relacionada intrínsecamente y proporcionalmente con un elemento dentro del pueblo de Israel y dentro de la Torá que es irrenunciable, inalienable, como lo es la santidad. Nosotros no podemos renunciar a la santidad. Aunque erremos, todos los días debemos ir en pos de ella. Y esto lo involucra esta situación. Esa expresión, llevaréis la culpa, que aparece en la textual, es la expresión nasá, que en el Strong es el número 5375. Es la raíz primaria de elevar. Ya nosotros vimos una porción, la porción número 35, que se llama nasó y tiene que ver con levantar, elevar. En aquel momento hablando de un censo, pero aquí está hablando de elevar en cuanto a responsabilidad. Es una responsabilidad alta, elevada. Cuando dice llevaréis la culpa, nosotros podríamos interpretar de forma errónea. No, estamos hablando aquí es de una responsabilidad muy, pero muy importante y podemos llamarle sagrada, apartada, santa. Dice Teilín, capítulo 4, versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh Adonai, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Esa expresión alza en el Teilín 4:6 es la expresión nasá o nasó. Y tiene que ver entonces con ponernos por encima. Ya el Señor lo hizo. El Señor distinguió a Israel y lo puso como la cabeza de las naciones. El Señor nos alzó a nosotros, nos elevó y nos ha puesto como luz a las naciones. Si ya está dado esta situación, nosotros somos responsables. No podemos renunciar a esa responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Echarle el pecho, ponerle el pecho y hacerlo lo mejor que se pueda. Porque eso es lo que va a traer la bendición. Pero no solo bendición particular, sino una bendición colectiva. Colectiva. En el capítulo 18, el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo, cualquiera que se acerca al tabernáculo de Adonai muere. Es lo que vemos en el 17:13, casi finalizando la porción pasada.
Vemos allí cómo se habla de esta situación, porque en un momento dice, bueno, aquí nadie se puede acercar al tabernáculo porque todo lo que se acerca está muriendo. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el Señor? Para evitar la muerte, entonces yo les voy a proporcionar a los sacerdotes y a los levitas que van a tener la responsabilidad, la consagración de acercarse. Esto trae entonces como resultado, mis amados hermanos, que solo los sacerdotes podrán ejercer el ministerio en el santuario. Lugar santo y lugar santísimo reservado ¿para quién? Para los sacerdotes. Nadie más podía entrar a ese lugar. ¿Ok? Para ministrar. Recordemos que los hijos de Kehat o de Coat tenían la responsabilidad de cargar mientras estaban en el desierto los objetos más sagrados, pero con la supervisión de los sacerdotes. No podían entrar ellos así como así. Si los sacerdotes no daban permiso para que ellos entraran cuando se iba a desarmar el tabernáculo. De resto ellos no podían entrar en ese lugar. No lo podían hacer, solo los sacerdotes. El pueblo podría entrar ¿a dónde? Al atrio o en el atrio, pero no acercarse al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Los sacerdotes tienen que llevar entonces la culpa, la responsabilidad de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. El sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar, para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo haya pecado. Y que el sistema espiritual del Eterno funcione. Para eso entonces están los sacerdotes, para que se cumpla. Ahora, ¿cómo tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que dejarse guiar por esos sacerdotes. Porque ya sabemos que todos aquellos que no se dejaron guiar, lamentablemente sufrieron. Tenemos el caso de un rey de Judá que quiso él ir a ministrar. ¿Y qué le pasó? ¿Qué sucedió con él? El Señor le hirió. ¿Y se lo advirtieron? Sí, se lo advirtieron. No le correspondía, aunque era el rey en ese momento, no tenía la facultad. Y el Señor le mostró que nadie está por encima de él. Por muy grande que uno sea o que tú seas o que pueda ser cualquiera, no estamos por encima del Señor. Y el Señor determinó quiénes eran los que iban a entrar, quiénes eran los que iban a estar, quiénes iban a ministrar, quiénes iban a hacer. Es el Señor. Cuando nosotros nos apegamos al Señor, entonces estamos dentro de una dinámica positiva, buena, bonita y hermosa. Esa dinámica del progreso, de ir adelante. Pero cuando queremos hacer las cosas como nos parecen, entramos en una dinámica nefasta, mala, y que los resultados van a ser la muerte. Como ya lo estamos viendo. Todos estos muriendo y quedando en el desierto, ¿por qué? Porque no quieren obedecer. Los sacerdotes son los que deben procurar alzar sobre el pueblo la luz de su rostro. Así como Yehoshua cumple esa función de alzar sobre el pueblo la luz del rostro de Adonai, de iluminar el camino de cada uno. ¿A través de qué? ¿De inventos contrarios a lo que el Señor ha dicho? No, a través de la Torá. Por eso nosotros, gracias al Padre, hemos aprendido que Yehoshua no vino a abolir la Torá, que Yehoshua no vino a quitar lo establecido por el Señor, todo lo contrario, vino fue a cumplirlo y a que otro también lo cumpla, como está expresado en Bamidbar 6, 23 al 26, que ya lo estudiamos, contenido en la famosa y especial bendición de los sacerdotes, Birkat Kohanim, que dice: habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, para que te ilumine, para que te guíe y tú seas severamente bendecido.
todos seamos bendecidos. Ahí tenemos cómo estaba confeccionado, lo recordamos porque ya lo hemos visto también, el campamento de Israel en el desierto, cómo estaban distribuidas las tribus y cómo estaba distribuido ese campamento de los levitas, donde tenemos a Kehat, que llevaba la voz cantante en ese puesto especial, donde estaba ahí al ladito de Moshe, Aarón y los hijos de Aarón, que tenían esa responsabilidad, juntos todos ellos, de atender el Mishkan, que es la responsabilidad que vamos a ver, como dice el versículo 3 al 5 de Bamidbar 18, ¿qué nos dice? Ellos acatarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Fíjense entonces que el Señor está poniendo ¿qué? Está poniendo límites, y los límites en este caso, ¿para qué son? ¿Para mal? No. Lamentablemente muchas veces nosotros mismos no entendemos que los límites que nuestros guías, llámese papá, mamá, pastor, maestro, y aquel que es autoridad, nos ponen, muchas veces nosotros creemos que es ¿para qué? Para molestarnos, que es para gobernar la vida. Y no es así. No es que el Señor quiera gobernarnos la vida. No, es que el Señor lo que quiere es que seamos bendecidos. Y estos límites que está poniendo más bien es para resguardo. El niño que no tiene conciencia, no sabe, se acerca al precipicio y él no está viendo que se va a caer y que si se cae y rueda cuesta abajo, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que muera. Entonces, ¿qué hace papá? Rapidito, responsablemente, ¡ey! Aléjese del borde, por favor. Va para allá. Va, aléjese del borde. Él no lo entiende. Él se patalea, él llora porque quiere estar allí o ama el peligro como cool macul, pero el Señor ¿qué dice? Échate para allá, porque si no, corres peligro. Ahora esto nos muestra la seriedad de todo esto. Dice, ellos te acompañarán y tendrán el cuidado de la tienda de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Vosotros seréis responsables del santuario. Y esta responsabilidad es intransferible. No se puede transferir. Es a ustedes a quien se les ha dado. Cúmplanla ustedes y enseñen al pueblo a que también cumpla los límites para que todos vivan. Es lo que quiere el Señor. Y dice, y del cuidado del altar para que no haya más ira contra los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por encima de esto, amados hermanos, está catalogado bajo un pecado. ¿Y qué pecado es ese? Soberbia. Y la soberbia es igual a la idolatría. Y eso el Señor no lo deja pasar. Por eso es tan importante. Segundo, regalo. Hablamos de regalo en el versículo 18 de versículo 6 del capítulo 18 de Bamidbar. Dice, he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, le dice a Aarón, y por supuesto a los hijos de Aarón, de en medio de los hijos de Israel, y los he dado como un don para vosotros, un regalo, dedicados a Adonai para oficiar el servicio de la tienda de reunión. Ok, yo les voy a dar a ustedes una responsabilidad, pero también junto con la responsabilidad que les voy a dar, dones, regalos, ¿ve? Para que cumplan esa función. Y los levitas van a funcionar como ese don, ese regalo que se le está dando a los sacerdotes para cumplir su misión. Y así funciona. Ahora, ¿qué debemos hacer para nosotros hoy? Nosotros debemos valorar el regalo que Adonai da a su pueblo a través de sus ministros,
dotados de dones ministeriales. Porque el regalo no solamente es para Aarón y sus hijos, el regalo es ¿para quién? ¿Para quién? Para el pueblo. Para el pueblo. El gran benefactor o recibidor, mejor dicho, de bendición o bendecido en todo esto, ¿quién es? Es Israel. Porque el hecho de que los sacerdotes cumplan su misión va a traer bendición al pueblo. Por eso es que vemos el Teilín 133 que determina que el momento cuando se unge a Aarón como sumo sacerdote representa ¿qué? Una de las más grandes bendiciones que se le ha dado al pueblo de Israel. Porque si el pueblo tiene que enfrentarse al Creador directamente, muere. Pero si pasa alguien que intercede por él, el pueblo tiene esperanza de vida. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:5 dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene ¿de dónde? De Adonai. Es el Señor el que está haciendo esto. Es el que está juntando corazones. Es el que está dando dones. Es el que está obrando y haciendo para que gente que no se conoce o que no se conocía hoy esté como íntimamente relacionado para hacer su obra. Para hacer su obra. Bueno, pongo el ejemplo de nuestro querido hermano, ¿verdad? Aquí presente, Will Kelly, conocido en los bajos fondos como Pastelito, pero ya ese pastelito se tiene que acabar. Vamos a subirle de nivel. Pastelito suena así como barato, ¿no? Y dígame si es de combo. No, vamos a cambiarle ese nombre prontamente, con el favor del Padre. Pero todo a su momento, todo a su tiempo. Aquí está, hace escasos meses atrás no conocíamos a Will Kelly, hoy está aquí con nosotros, como uno de nosotros, abrazándonos, ¿verdad? Jugando, porque ya jugamos también, jugamos fútbol. Compartiendo, rozándonos, ¿para qué? Para que todos podamos ir juntos. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Lo hermoso. ¿Entiendes? Qué especial. El cabot, la honra, la gloria que le damos al Eterno. La unión, todo esto es especial. ¿Y quién está haciendo eso? El Señor, no nosotros. No somos nosotros suficientes. No es la gloria para nosotros, es para el Eterno. En 1 Corintios 3, 6 al 11, también Rab Saúl destaca y dice, yo planté, Vin regó, pero el crecimiento lo da Adonai. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Adonai, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim, conforme a la gracia de Adonai que me fue dada. Como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yehoshua el Mesías. Y ahí nosotros somos, si se quiere, intransigentes. Y eso es una ventaja que tenemos. Tenemos esta bendición de ser colaboradores, de poder hoy poner cada uno el grano de arena para que esta obra se cumpla. Dotación. Bambibar 18:12. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presente Adonai, te las daré a ti. Mire esto. Está hablando el Señor con Aarón y le está haciendo ver, ok, tú vas a ser el más responsable, pero también tú vas a tener una bendición especial. Que lo que me toca a mí, que es mío, yo te lo voy a dar a ti. Por eso la bendición que le tocó a ellos es una bendición muy especial. Pero eso sí, tú te vas a encargar de mis cosas. Tú te encargas de lo mío.
Todo lo mejor es entregado al sacerdote como representante del Eterno. Para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. Es la exigencia de la Torá. Una ofrenda agradable tiene que costar. Y ya lo veíamos en Mele David. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicia es la expresión reshit. Es la misma palabra que aparece en Bereshit 1:1, como la primera palabra de la Torá. El Mesías, aún más, el Mesías, ¿qué es? Es Reshit, las primicias de toda creación, para constituir lo mejor. Ahora, si el Señor nos ha dado lo mejor, porque el Señor no da cosas de segunda clase ni de tercera, ni que no le gustan, como a veces nosotros hacemos, pues. A veces damos cosas que no nos gustan. No me gusta eso, yo lo voy a regalar. ¿Okay? Bueno, por lo menos se regala algo, ¿no? Si es un nivel de sedacá que no es malo, sino que no es el ideal. Pero cuando regalamos algo que nos gusta, es un nivel ya más alto. ¿Ve? Bueno, el Señor está en un nivel más alto porque el Señor regala no lo que le sobra ni lo que no le gusta. El Señor regala lo mejor. ¿Y quién? ¿A quién nos dio? A su Hijo, a lo mejor, a las primicias de toda la creación. Cuando habla de esto, es en función a lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso, lo más robusto. Lo mejor de lo mejor lo dio en ofrenda por nosotros. En Yohanan 1:1 al 4 dice, desde un principio era el Dabar, el verbo de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por el Dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo primero, lo mejor del Eterno, lo más resaltante, eso fue lo que Él dio como reshit, como primicias. Ahora, por eso entonces, la Torá dice en este versículo 8, todo lo mejor. Fíjense que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Padre. Todo lo mejor te lo he dado a ti. Te lo he dado a ti. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Adonai, te las daré a ti. Lógico, el Señor nada con eso va a hacer, porque el Señor no es carne para comerse eso ni para beberse eso. No, pero el Señor sabe en su diseño perfecto que sí va a haber alguien que lo necesita y que lo va a usar en bendición. ¿Y quiénes son esos? Estos sacerdotes y levitas a los cuales Él va a establecer. Versículo 13. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan a Adonai serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Para ti, para tu familia, para tu sustento. Y que nunca le falte nada a los sacerdotes y a los levitas. Porque esto habla en bien de ¿quién? Del pueblo de Adonai. La palabra hebrea que ha sido traducida como primeros frutos es bikurim, que se relaciona pues con esta palabra reshit. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección de Yehoshua como primicia, y es la expresión hebrea bikurim, aludiendo al bikurim de los productos de la tierra de Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección del Mashiach, Él se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. Fue presentado. En la resurrección se presenta como esa primicia, ese bikurim de presentarse ante el Padre como lo mejor. Y esto es algo interesante porque funciona de doble vía, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que el Señor lo da y es sacrificado en el madero, pero después que resucita, Él se presenta por nosotros. Entonces es como una doble primicia. Es tan fuerte
Es tan maravilloso esto del plan del Eterno a través del Mashiach que abarca ambos lados, conciliador de ambos lados, que va o que viene y va. ¿Qué desperdicio podemos encontrar? Ninguno. Por eso hoy, quitar la figura de Yehoshua representa cercenar la fe, acabar con la fe. Prioridad. Versículo 14 del capítulo 18. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Fíjense entonces cómo el Señor sigue haciendo el énfasis. Es el Padre que está haciendo el énfasis. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Dice el versículo 15 y 16 también. Todo lo que abre matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten a Adonai, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás. Lo cambiarás, ¿verdad? Por lo material. Ya que no se puede dar el primogénito porque darlo sería ofrecerlo en sacrificio. Y no está contemplado eso en la Torá, ¿verdad? Para esto, ¿qué hace? Redímelo y lo que se obtenga de eso es para él. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás, según tu valoración, por 5 ciclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 gueras. Entonces vemos que involucra entonces una transacción que va a generar una redención por precio de plata. Ahora todo eso está relacionado con el Mesías, que pagó por precio de plata, se pagó por nuestra redención. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero a partir de los 30 días de edad. Está escrito que los padres de Yehoshua cumplieron este mandamiento porque los escritos apostólicos en Gilel lo dicen. A partir de los 40 días de la edad del niño fue presentado para pagar lo que tenía que ver el precio de la redención por primogénito. ¿Ok? Por primogénito. Kefas añade en el capítulo 2, versículo 22 al 24, ¿y qué nos dice? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moshe, los subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre matriz será llamado ante el Señor, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hago la corrección, no es Kefas, ¿ok? Es Gilel. Ahí tenemos entonces que se habla de este asunto en cuanto a la presentación del Mesías. Dependencia. Bamidbar 18-19 dice, todas las porciones separadas, lo que se conoce en la Torá como la terumá, de las cosas consagradas que los hijos de Israel ofrezcan a Adonai, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo. Esto es tan fuerte, mis amados hermanos, que en la Torá, en este versículo 19, entra un elemento como la sal. La sal tiene características muy especiales, muy especiales. De hecho, se dice históricamente que anteriormente la sal era vista como si fuera la plata o el oro de este tiempo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque quien tenía sal tenía dinero. Tenía dinero. De hecho, los salarios que se hablaban tienen que ver con esa expresión de sal. Sal, salario, ¿no? Porque a los soldados se les pagaba con sal. Ahora, no es como hoy que uno va al supermercado y compra la sal. No funcionaba así. Había lugares donde no sabían qué era la sal, porque no se da. Baruch Hashem, aquí en Venezuela tenemos sal hasta para regalar. Tenemos ahí la cumaragua. Hasta sal rosada hay ahí. Esa que dicen que viene del Himalaya. No, viene de aquí la cumaragua. No estamos denigrando la sal, ¿verdad? De aquí en comparación a la del Himalaya, pero la ofrecen muchas veces como el Himalaya, pero es de aquí.
pero es una bendición. Tiene todos los minerales, toda bendición. Entonces el Señor habla y dice, es un pacto permanente de sal. Esto que estoy haciendo contigo, que todas las porciones separadas, terumá, de las cosas consagradas de los hijos de Israel ofrezcan a Adonai, las he dado a ti como un pacto perpetuo, un pacto de sal para ti, tu descendencia, contigo. La sal nunca pierde su fuerza. Por eso es usada como señal de pacto. La sal. ¡Qué bendición! Por eso cada Shabbat está la sal presente y le rociamos a los panes alá como muestra de símbolo. Y dice la Torá también allí que, si mal no recuerdo, en Levítico, lo que conocemos como Vaikra, que toda ofrenda que presentemos al Señor tiene que estar sazonada con sal, porque es muy importante. Matitiahu hace referencia a esto de la sal, en este caso, por supuesto, lo que dice Yehoshua. ¿Qué dice Yehoshua? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y a eso se le están diciendo ¿a quiénes? A nosotros. Tenemos la responsabilidad, así como la sal, de dar bendición, preservación al mundo entero. El mundo es como una carne que necesita sal, porque si no, se va a descomponer. Ahora, la razón de la descomposición del mundo hoy en día es porque le falta la sal. ¿Y quién es la sal? La Torá, Yehoshua, nosotros somos la sal, pero todos, por supuesto, en el camino y en la línea de nuestro Padre. Pero si la sal se ha vuelto insípida, cosa que es un supuesto negado de toda negación. No puede la sal volverse insípida, jamás, nunca. Nosotros no podemos dejar de salar, nosotros no podemos dejar de alumbrar. ¿Con qué se hará salada otra vez? No hay manera. Si eso pasara en ese supuesto negado, ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal no puede perder su fuerza, pero puede ser mezclada con arena y así perder su fuerza, porque se mezcló con elementos ajenos. La arena simboliza los conceptos humanos. La sal representa la paz perpetua, el pacto perpetuo. En Meir 9:50 dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Y la sal es la Torá. Tengan Torá, tengan la preservación del alma que se encuentra a través de ello. Por eso el Señor entonces habla de esto como algo sellado por la Torá, por la sal, que no tiene, como dicen, vuelta atrás. Versículo 20. Y Adonai dijo a Aarón, en tierra de ellos no heredarás, ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A diferencia del resto del pueblo, mis amados hermanos, como ya lo sabemos, los sacerdotes y los levitas no tenían tierras propias en la tierra de Israel, porque estaban consagrados al servicio celestial. No podían anclarse al lugar donde vivían. Tenían que estar disponibles 100% al Señor. ¿Y dónde estaba el Señor? Representado en el Mizcán. Entonces por eso ellos no podían anclarse. Los levitas vivían ¿dónde? Por supuesto no podían vivir todos alrededor del templo, en el tiempo del templo. ¿Por qué? Porque era imposible. Porque esas tierras fueron dadas también a tribus. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a hacer 42 ciudades de refugio, que van a ser también las ciudades de los levitas, donde van a habitar los levitas. Entonces por todo Israel se dieron todas estas ciudades donde habitaban los levitas.
Pero ojo, no era para que ellos las trabajaran, no era para que ellos se anclaran allí, no, era para que ellos usaran esos lugares de contacto con el pueblo, pero también para tener la facilidad de ir al punto central. ¿Y cuál es el punto central? El Eterno, el Eterno. Por eso hoy también funciona. Nuestra responsabilidad como líderes, como guía, no es con el mundo. Aunque interactuemos en algún momento con el mundo, con el pueblo, nuestra responsabilidad es con el Eterno. Esa es nuestra responsabilidad como líderes y guías en el pueblo, así como lo eran ellos. A diferencia entonces del resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas no tenían tierras propias en Israel, porque estaban consagrados al servicio celestial. Versículo 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Más claro, imposible. Ahí está establecido. El diezmo es dado al Eterno y luego Él se lo da a los levitas. Así que ninguno puede decir que está dando el diezmo a los hombres. Aunque en la práctica son los hombres los que reciben el diezmo es dado al cambio del ministerio levítico. Parte de este ministerio es la enseñanza de la Torah, que tiene vigencia eterna. Aunque ya, por ejemplo, en el caso del Mishkan o el templo, que no están ahorita, y bueno, se reclama que no hay levitas ni hay sacerdotes, pero la enseñanza de la Torah dejó de ser. No. Viendo que esto es hasta más estructural todavía, porque nos permite tener un santuario no en el espacio, no en el lugar, sino ¿dónde? En el tiempo, que trascienda. Y ese espacio está dado a través de la enseñanza de la Torá, que no fenece, que no está abolida y que no deja de ser, sino que está dada para que se dé. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Generación tras generación. Hebreos 7:5 dice: y ciertamente de los hijos de Leví que poseen el sacerdocio según la Torá, se establece que tienen el mandamiento de exigir al pueblo los diezmos, aun cuando sus hermanos también hayan descendido de los lomos de Abraham, del grande, del padre de la fe, de Abraham Avinu. Ellos, el Señor les ha dado esta bendición. Por supuesto, cuando hablamos de Leví, estamos hablando de toda la tribu completa, incluyendo a los sacerdotes y al sumo sacerdote, que todos eran parte de esa tribu. El diezmo, mis amados hermanos, ha sido constituido por Elohim como un principio para el hombre desde la creación, igual que el Shabbat. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podía comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser trabajado, pero no comido. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello, porque le pertenece al Eterno. El que trabaja, por ejemplo, 40 horas a la semana, está trabajando 4 horas para su diezmo, sin poder comer o usufructar de esas horas. Con otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas, si fuera el ejemplo. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. Por supuesto, si va a haber un beneficio, ¿cuál es? Es que el Señor le va a bendecir grandemente. ¿Ok? El mismo principio fue establecido en el huerto de Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podía sacar beneficio de su trabajo, así que el principio del diezmo es algo que fue establecido desde la creación y es parte de las normas originales para el hombre. Ahora, cuando hablamos aquí de trabajo, no estamos hablando de lo que tenemos hoy en la cabeza. Recuerda que esa expresión trabajo aquí tiene que ver es con la responsabilidad del huerto. ¿De quién era? Tú eres responsable del huerto, yo te doy para comer de todos los árboles. Es tu pago. Pero de este no puedes comer, le dijo el Eterno. ¿Ok? Vemos entonces allí, así, el principio del diezmo es algo que fue establecido desde la creación y es parte de las normas originales para el hombre. En la Escritura encontramos el número 10
Y el 10 que representa totalidad. Totalidad. Por esta razón, el que da el diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino solo un administrador de los bienes del Eterno. El principio del diezmo no depende del servicio en el templo, porque ya vemos que aun cuando no había ni Mizcán ni templo, ¿qué hizo Abraham? Reconoció en Melquisedec, un agente del Eterno, a quien darle lo que al Señor le pertenece. Así, Jacob, de igual manera, Abraham y Jacob dieron el diezmo sin aún existir el templo. Esto nos enseña que el factor templo no decide si se va a dar el diezmo o no, solamente dónde se debe entregar el diezmo. Y punto. Hasta ahí es lo que corresponde. Matitiajo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar a aquella. ¿Qué encontramos? Encontramos una censura del Mashiach hablándonos de este punto del diezmo, pero pareciera que algunos lo interpretan como contra el diezmo. No, ahí no está contra el diezmo. ¿Qué está diciendo? Que ellos habían descuidado las cosas de mayor peso en la Torá. ¿Y cuáles son? Sin duda alguna, las cosas de más peso en la Torá son la justicia, la misericordia y la fidelidad. La fidelidad, esas son las cosas de mayor peso. Pero ¿qué dice el Mesías? Es necesario hacer estas, pero sin descuidar aquella. ¿Cuál es? El diezmo. El diezmo, que había que hacerlo y hay que seguir haciéndolo. Entonces encontramos esta bendición que no podemos descuidar hoy. Compromiso. Bamidbar 18, 23, 24 dice: solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones y entre los hijos de Israel no tendrán heredad, porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Adonai como ofrenda alzada lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, ¿cómo estaría el levita en ese momento? Quizás un poco así como que, oye, pero ¿cómo irá a hacer esto? Tenemos que depender nosotros de nuestros hermanos, del corazón de nuestros hermanos. Ahora, cuando esto se cayó, fue fuerte para los levitas y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque se entró una dinámica perjudicial. Porque entonces ellos tenían que descuidar el templo, tenían que descuidar el Mizcán para buscar el sustento. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido infiel. Ese es el resultado. Entonces la obra del Señor se detiene. Un trabajo sin herencia. Entonces, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde está? Y la palabra lo establece. En todo lo que el Señor ha establecido, los diezmos son para Leví, para esta tribu que va a servir. El servicio al Eterno será recompensado con lo que el Señor recibe del pueblo, que se lo da a sus siervos. Versículos 25 y 27. Y habló Adonai a Moisés diciendo: hablarás así a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Adonai el diezmo de los diezmos, y vuestras ofrendas alzadas os contarán como si fuera grano de la era y como producto del lagar, como si estuvieran trabajando la tierra, como si ustedes tuvieran heredad. De la misma manera se va a contar para los levitas que cuando reciban el diezmo de Israel, entonces aparten el diezmo de los diezmos para dárselo al sumo sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿el sumo sacerdote no recibía parte de esos diezmos? Sí,
porque siendo levita también le correspondía parte de los diezmos, pero por ser Cohen Gadol recibe una doble porción, porque él es el representante de Adonai y él debía recibir entonces esa doble porción, diezmo de los diezmos, para entonces honrar ese ministerio tan importante como lo era el sumo sacerdocio. Entrega. Bamidbar 18, versículo 28 al 29. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Adonai de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y de ellos daréis la porción reservada de Adonai al sacerdote Aarón. De todos los dones que recibís presentaréis toda porción separada, terumá, a Adonai de lo mejor de ella, la parte consagrada de ella. Según Rashi, esto significa que el levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido del pueblo. Luego entrega el diezmo al sacerdote. En Mishle 3, 9 al 10 dice la palabra: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, cuando nosotros leemos Mishle, capítulo 3, 9 al 10, la configuración de este verso es hermosa y preciosa, pero también tiene una contraparte. O mejor dicho, se puede leer entre líneas o hay un reverso. ¿Y qué dice el reverso? El reverso dice: si no honras a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán ¿cómo? Vacíos. Y tus lagares no tendrán mosto. Habrá tristeza y dolor y quebranto. ¿Ve? Así funciona esto. Por eso tenemos que aprender y entender las cosas del Señor que traen la bendición por el cumplimiento de la palabra. Amén. Adonai bendice grandemente al que da el diezmo. El cielo estará siempre abierto sobre la economía del que diezma. Así la siembra de sus ofrendas, que son dadas además del diezmo, puede dar mucho, pero mucho fruto. El diezmo no es lo mismo que las ofrendas. El diezmo es obligatorio. Ahora, cuando dice aquí obligatorio y uno se lo toma y dice, no, es obligado, así como que algo bravo, podría ser hasta contraproducente. Ahora, aunque es obligatorio, yo no lo voy a dar por obligación. ¿Cómo lo voy a dar? Por amor, por gozo, por alegría, por agradecimiento. Es obligado, pero yo no lo doy obligado. Yo lo doy con gozo, con alegría. Yo lo doy con esa bendición. Las ofrendas son voluntarias, ¿por qué? Porque las decide cada persona, cada hijo del Eterno. El que diezma mantiene el cielo abierto. El que ofrenda después de haber dado el diezmo, segará gran bendición. Otro nivel. Y a esos niveles es que estamos siendo llamados nosotros, aún en este tiempo, mis amados hermanos. Tiempos difíciles, tiempos económicos más fuertes y peludos, como decimos aquí. Tremendo. Pero aquí es donde vale la fe. Porque la fe le cree ¿a quién? Al que tiene el control, no a la situación. Filipenses 4:17 nos dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Rab Saúl estaba más interesado en el beneficio para los dadores que en la misma dádiva. Él se alegraba muchísimo por el dinero que le habían dado, porque sabía que al cumplir ellos con esa misbat iba a ser grandemente bendecidos, como está escrito. ¿Y cuál es la bendición que el Señor va a dar a aquel que ofrenda, que da, que cumple con sus diezmos? ¿Cuál es? Filipenses 4:19. Y mi Elohim, Elohim de ustedes y Elohim de todos, aunque de aquel que no quiera, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yahushua. Amén. Tremendo. Esa es la bendición
que se genera cuando hay fidelidad. Fidelidad a toda prueba, aun cuando estamos en situaciones complicadas y difíciles. Dice 1 Corintios 9, 9 al 11, dice, porque en la ley de Moisés o en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Adonai los bueyes? ¿Y la respuesta cuál es? Sí, sin duda, porque el Señor está a cargo de toda su creación. Pero dice él, o lo dice precisamente por nosotros, pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza debe tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Respuestas evidentes en las Escrituras, respuestas contundentes en la palabra, que el buen entendedor no necesita que se le dé mucha explicación. Estas palabras tienen cierto parecido con unas palabras que yo escuché hace algún tiempo y que si ustedes, si tienen buena memoria, también deben acordarse. ¿Cuáles son? Esas palabras que están allí. No predicamos por dinero, pero para predicar se necesita el dinero. El Roe Natán de bendita memoria. Palabras que quedaron en la posteridad y que hoy son una verdad tremenda y que la palabra lo enseña. El siervo es, como dicen, galardonador de su labor. Debe dársele lo que su labor está ejerciendo. ¿Por qué? Porque así es. Y todo en beneficio de la obra del Padre. Para terminar, nuestro Padre Celestial destaca el llamado sacerdotal luego del episodio de Coraj, caracterizado por la rebeldía, alimentada por la inconformidad. A cada uno de nosotros, Adonai nos ha delegado un rol específico y lo primero que debemos hacer es reconocerlo, para luego apartarnos a ejercer ese llamado con compromiso. Él nos dotará de todos los elementos para que se cumpla su propósito en su pueblo, indudablemente. No hay mayor recompensa, mis amados hermanos, y responsabilidad de ser nosotros mismos un regalo para todo nuestro pueblo de parte de nuestro grandioso Elohim. Amén. Ve amén. Shabbat shalom para todos. Bendiciones, amado hermano. Próxima porción, Parashá 39, en su primera parte, Parashá Jucat, la vaca roja, la vaca lazana. Capítulo 19, versículo 1, hasta el versículo, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 1. Hasta el capítulo 20, versículo 1, será esta porción. Ibrín 9, 6 al 14, escrito apostólico. Y Aftara y Eshayahu 52, versículos 7 al 12. Bueno, bendiciones a todos. Amado Morel, cumplí. El Morel estaba así como un poco, como dicen, preocupado porque esta para allá tenía 39 láminas. Y si con 22 a veces me pasaba, él dijo, no, con 40 llega a las 3. Pero ¿saben qué ayuda? Más que yo me haya disciplinado a ceñirme al tiempo, es que ustedes son buenos oidores, buenos discípulos y buenos hermanos que prestaron atención y no hubo necesidad de estar diciendo mucho. ¿Verdad que sí? Bueno, shalom, shalom, muchas bendiciones. Nos vemos en la tarde, 4 de la tarde. Aquí estaremos. Hoy, Shabbat Mebarjín. No se lo pierdan en la tarde, bueno, de bendición, como todas las tardes en Shabbat. Shabbat shalom para todos.